Muy pero muy buenas tardes, mis amados hermanos, apreciados amigos. Qué gusto me da saludarlos en esta hora para compartir con ustedes una hermosa reflexión de la bendita palabra de Dios. La palabra del Señor dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, nos habla una maravillosa historia de cuando el profeta Elías llega a la casa de la viuda de Sarepta y guiado por el Señor llega hasta este lugar y le habla a la viuda. La ve a ella que viene juntando leña y entonces el profeta le dice, dame un vaso de agua. Aquella mujer obedece a la voz del profeta y va trayendo el vaso de agua para servirlo, para dárselo al siervo del Señor. En ese momento, el profeta le vuelve a hablar y le dice, tráeme también un pedazo de pan para que coma. Pero en ese instante, la viuda le responde, vive Jehová tu Dios. Algo que llama la atención es que la viuda reconoce que Elías es un siervo de Dios. En primer lugar, vale la pena reconocer esto. Ella reconoce que Elías es un siervo de Dios. Y le dice, vive Jehová tu Dios, que solo tengo este poquito de harina y este poquito de aceite. Y prepararía 2 tortillitas, una para mi hijo, otra para mí, y después esperaremos la muerte porque es lo último que nos queda. Las palabras de esta mujer muestran que lo único que quedaba esperar para ella y para su hijo era la fatalidad. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Entonces es cuando el profeta le da una palabra de parte de Dios y le dice, hazlo así, pero primero me darás a mí, porque así ha dicho Jehová el Señor. Y es ahí cuando declara la palabra de parte de Dios y le dice, la harina no se agotará y el aceite tampoco menguará. En ese momento, aquella mujer se ve frente a una situación donde ella tenía una palabra declarada de parte de Dios por un hombre de Dios, pero ahora era ella quien tenía que decidir si creer o no creer a la palabra que Elías le estaba dando. ¿Saben, mis amados hermanos? Esa es la historia de nosotros. Esa es nuestra existencia. Los hijos de Dios, los hombres de Dios, los siervos de Dios. Tú, mi hermano, mi hermana, los que creemos al Señor, tenemos que decidir si creemos o no creemos a la palabra que en algún momento nos ha sido declarada de parte de nuestro Dios. ¿Sabe? Cuando creemos a la palabra que Dios nos ha dado, a las promesas que Dios nos ha dado, tenemos que tomar una decisión. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una palabra, por la Biblia, por un hombre de Dios, por un profeta, o habla a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, de la manera que Dios quiera que te hable, estamos en la misma situación de aquella viuda, entre decidir si creer o no creer a esa palabra que nos ha sido dada. Cuando se decide creer, entonces es necesario comenzar a actuar conforme a la palabra que hemos creído. Comenzar a dar los pasos de fe en obediencia a esa palabra para que esa se haga realidad en nuestra vida. La viuda tenía 2 opciones delante de sí misma. Una era no creer a la palabra del profeta y entonces esperar la fatalidad. Esa era una de las posibilidades, esperar la fatalidad. La desgracia en su casa era lo que podía esperar si determinaba no creer a la palabra que le había sido declarada por parte de este hombre de Dios. ¿Sabe que muchas veces sucede así? Por no creer a la palabra del Señor, por no creer a la palabra que nos has declarada, entonces puede venir la desgracia y la fatalidad a nuestra casa. Pero la segunda opción era creer
y confiar que por creer en esa palabra, en vez de la fatalidad, vendría la bendición, vendría la provisión, vendrían los milagros, vendría la salvación para ella y para su hijo. Ella determinó creer y comenzó a actuar en base a la palabra que había recibido y a la cual ella había creído. Entonces fue, preparó la torta y le dio al profeta tal como éste le había dicho. ¿Y qué sucedió? Al creer y hacer lo que la palabra le instruía, esta mujer comenzó a ver sustento, multiplicación, milagros, bendición, salvación en su casa. Mi amado hermano, hoy te tengo que decir, si alguna vez el Señor te habló, te dio una palabra, te dijo que te iba a bendecir, que te iba a multiplicar, que te iba a engrandecer, que te iba a usar de una manera sobrenatural para salvar almas, para sanar enfermos, para mostrar su gloria a muchos lugares. Si el Señor dijo que te iba a usar, cree a esa palabra, actúa en base a ella. No dejes morir la palabra que un día te fue anunciada por parte del Dios de la gloria, porque Él es fiel para cumplir sus promesas, pero es necesario que si la creemos, actuemos conforme a esa palabra que hemos creído y que se ha encarnado en nuestra vida y en nuestro corazón. Amado hermano y hermana que me escuche, si hace algún tiempo recibiste una palabra de Dios y aún no se ha hecho realidad, hazte la pregunta, ¿has actuado conforme a esa palabra? ¿Has dado los pasos de fe necesarios para que esa palabra se haga realidad en tu vida? Si no lo has hecho, es el momento de comenzar a hacerlo para que no la dejes morir. Como aquel momento cuando Agar deja a Ismael a la distancia para que muriera sin que ella lo observara en el momento de morir. Pero viene un ángel y le dice, Agar, ve, levanta al muchacho, levántalo, no lo dejes morir, porque de él Dios hará una gran nación. Yo te tengo que decir hoy, recuerda esa palabra que Dios te dio, recuerda la palabra que tocó tu alma, que tocó tu corazón, que tocó tu espíritu y que la creíste con todo tu corazón, pero que de pronto hoy la tienes un poco en el olvido. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Levanta esa palabra, no la dejes morir. Comienza a dar pasos de fe en base a esa palabra que has recibido. Camina en pos de ella y entonces no vendrá la fatalidad. Por el contrario, habrá provisión, sustento en tu casa, bendición, milagros, salvación y serás testigo de las maravillas de Dios y podrás un día testificar cómo Dios ha cumplido lo que se ha prometido. Soy testigo de eso. Nací en un lugar agreste, en medio de una pobreza terrible, absoluta, que solo Dios y poca gente la conoce. Pero al Dios de los cielos le ha placido hace más de 20 años, a través de mi gran amigo el pastor Francisco Rueda, a quien envío un saludo muy especial allí en la iglesia Centro de Fe y Esperanza en Chaguaní, Cundinamarca. A través de este hombre yo recibí una palabra de Dios donde me decía que me iba a usar para que muchas almas fueran salvadas, que me usaría para sanar enfermos, para libertar, para obrar milagros, maravillas, prodigios, que me llevaría a las naciones. Y los años han pasado y el Dios de la gloria en su tiempo ha cumplido su palabra, pero ha sido necesario caminar en pos de ella. Por eso, mi amado hermano, yo te animo a que creas a esa palabra que Dios te dio, a que creas a esa palabra que un día el Señor te habló, y den los pasos necesarios en pos del cumplimiento de la misma, porque aún hay tiempo. Sabe, mi amado hermano, Dios es fiel para cumplir su propósito en tu vida. Él lo hará. Si has creído la palabra, agárrate de ella y actúa conforme a esa palabra que has creído. Dios te bendiga.
Padre que estás en el cielo, oro por cada hermano, cada hermana, cada hombre o cada mujer que ha recibido una palabra de parte tuya. Y te ruego, Señor, que pongas en ellos la fe para creerla, que así como la viuda recibió la palabra, la creyó y dio los pasos necesarios de obediencia y vio cómo esta palabra se hizo realidad en su vida y fue llena su casa con la gloria de Dios, con los milagros del Señor. De ese mismo modo, Padre celestial, cada hermano y cada hermana, cada amigo, cada amiga pueda recibir esta palabra, creerla, caminar en pos de ella y ver provisión, multiplicación, bendición, milagros extraordinarios en su casa, en su iglesia, en su ministerio, en su vida, Señor, por la palabra del Dios Altísimo. Dios, en el nombre de Jesús, bendigo cada vida a través de esta reflexión y sé que muchos testificarán de ella. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Desde aquí te bendigo y te recuerdo, si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo. Suscríbete a este canal en YouTube. Activa la campanita para que recibas anuncios sobre nuevo contenido y transmisiones en vivo. Dios te bendiga. Espero que pronto estemos en un nuevo momento de reflexión. A todos una feliz tarde. Bueno, y aquí les enseño un momentito este paisaje maravilloso aquí desde el estado de Illinois, donde hoy nos encontramos. Será hasta una próxima oportunidad. Con la bendición de Dios nos veremos en un nuevo momento de reflexión. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.